Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de los factores de una cromatografía, de las medidas que hay en una cromatografía. Bueno, primero definimos qué es una cromatografía. Una cromatografía es un proceso físico que se establece entre una fase estacionaria y una fase móvil con el objetivo de filtrar una sustancia. Aquí vemos una columna cromatográfica. Aquí, dentro de la columna cromatográfica, hay unas partículas que constituyen la fase móvil, en la cual se detienen algunos analitos y otros continúan, y este es el principio de filtración. Aquí vemos un dibujo en el cual en el eje de las ordenadas se valora la intensidad del analito, y aquí en el eje de las abscisas se valora el tiempo o el volumen. Bueno, vamos a ir viendo los principales parámetros. La intensidad de la columna pues se puede medir, por ejemplo, por la ecuación de Lambert-Bar, por un espectrómetro de masas, y los parámetros del eje de la abscisa son: tenemos que en el eje de ordenadas es el momento en el que comienza la inyección de la sustancia, y el tiempo cero o el volumen cero es el volumen muerto o el tiempo muerto. Es el volumen que ocupa la fase móvil. ¿Y cómo se determina lo que ocupa la fase móvil? Pues lo que se hace es inyectar. Aquí se inyecta, cuando se inyecta toda la sustancia química, se inyecta con un colorante que no va a ser filtrado por la fase estacionaria. Entonces el primer pico que sale es este colorante y nos determina el volumen y el tiempo, el volumen que ocupa la fase móvil y el tiempo en el que sale el colorante cuando ha ocupado toda la fase móvil. Este espacio es el espacio que ocupa desde el inyector, la columna, toda la tubería hasta el detector. Y los analitos que no son... Y bueno, esto es muy importante porque según si el pico del volumen muerto, del tiempo muerto, el volumen muerto es muy grande, pues va a afectar a la distribución de los picos, puesto que la difusión va a ser mayor. Aquí vemos un ejemplo de cuando el pico es normal o cuando el pico sale más tarde, el volumen y el tiempo móvil, el tiempo muerto es más grande, y los picos no ofrecen la misma capacidad de esa resolución, porque la columna, el volumen muerto nos va a informar de la integridad de la columna, es decir, de si está destrozada la fase móvil. También nos va a informar de la estanqueidad, si hay algo que lo obstruye. Y bueno, como me he dicho, el procedimiento es inyectar un colorante que no se retiene. Volumen muerto nos hace referencia a esto, al volumen que ocupa la fase móvil, y el tiempo muerto al tiempo en que tarda en salir el electrolito del que tarda en salir toda la fase móvil. El tiempo de retención es el tiempo en el que sale el primer analito. Ya no el colorante, sino el primer analito. Se llama con TR y es el tiempo en que sale el primer analito, que tiene que ver, es lo mismo que el tiempo en que los analitos están interaccionando con la fase estacionaria. Lo vemos aquí, cómo va el tiempo de retención desde que inyectamos hasta que sale. Es el tiempo que se está interaccionando con la fase móvil. El otro era
en la fase estacionaria. El otro era lo que tardaba en salir la fase móvil. Pero el tiempo de retención debe estar corregido, porque aquí vemos que el tiempo en que sale un analito también influye con la velocidad con que está saliendo y con la cantidad de fase móvil. Entonces, el tiempo de retención corregido es el tiempo de retención menos el tiempo muerto. Y nos informa de la masa que hay. Ahora, vamos a ver ahora el factor de retención o capacidad, que es esta definición que va a decir. El factor de retención o de capacidad es y nos informa de la masa que hay entre la fase estacionaria y la fase móvil. Como no la podemos calcular, la calculamos en función de los tiempos de retención. Y el factor de retención o capacidad, como he dicho, es la relación entre los tiempos que está el analito en la fase móvil y la fase estacionaria, lo cual nos informa de tanto por ciento que hay entre una masa entre una fase estacionaria y la fase móvil. Existe un equilibrio entre la fase estacionaria y la fase móvil y nos informa de la relación entre los tiempos que está el analito en la fase móvil y la fase estacionaria. Este es el factor de retención o de capacidad, que se calcula de la siguiente forma. Se calcula entre el tiempo de retención corregido, que ya hemos dicho la definición que era anterior, entre el tiempo muerto. Y esto nos informa de cuánta masa hay en la fase estacionaria y cuánta masa hay en la fase móvil. El factor de retención o de capacidad. El factor de selectividad o de separación nos informa de lo separadas que están entre sí dos especies, dos sustancias que hay en la misma muestra que ingresamos. Y es alfa entre K sub B y K sub B, entre K sub B y K sub A. Es decir, el factor de selectividad o separación es el factor de capacidad o retención entre el factor de capacidad o retención de dos sustancias. Nos informa de los separados que están dos picos. Y aquí lo que interesa es que estén muy separados para que sea mejor la separación de dichos picos. Las medidas van a ser mejor, la separación va a ser mejor. Interesa que sea lo más distinto posible de uno. Otra medida muy importante que nos va es la anchura del pico. Se mide, que es lo más fácil de medir, la anchura a la media altura. Y lo que interesa es que sea lo más gaussiano posible, es decir, por los dos extremos, por las dos partes, que sea simétrico y que sea estrecho. Esto nos va a, cuando cumple estas condiciones, no va a haber difusión hacia un lado, hacia otro, difusión longitudinal. Entonces, la separación y las medidas van a ser lo más correctas posible. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle me gusta, compartir o seguirme más vídeos que tengo de esta y otras materias. La velocidad se puede regular en el menú de YouTube que está en la parte derecha de arriba. Además, si algún concepto no os ha quedado claro, queréis memorizarlo, yo os recomiendo que lo repitáis tantas veces como queráis.